La mesa redonda, estéticas poshumanas en español, una mesa de creadores presentada por o moderada por nuestra querida amiga, compañera, maestra, ¿no? de tantos como personas estamos aquí, yo creo, que la conocemos, ¿no? Que es Francisca Noverol, catedrática de literatura hispanoamericana de la Universidad de Salamanca. Nos pareció importante concluir el día incorporando la visión de la creación literaria y por este motivo hemos planteado estas mesas redondas que, como ya dijimos el primer día, se van a grabar para generar un material divulgativo de transferencia que estará disponible en la página web del proyecto, ¿vale? Y nada, te cedo la palabra, Paqui, te agradezco que nos estés colaborando con esta moderación y nada, un placer. Bien. Buenas tardes a todas las personas de la sala. Llegó el momento, voy a empezar por ahí. Cuando yo iba hace 30 años a los congresos con mi queridísimo amigo Neil Vince, me pensaba en algunas ocasiones, cuando tenían aquellas personas provestas la oportunidad de hablar con los grandes escritores a los que admiraban en una mesa redonda, ellos sí tienen la oportunidad de preguntar. Ha llegado mi momento, desgraciadamente, desde el punto de vista cronológico, pero desde el punto de vista del ánimo me encanta. Por fin estoy aquí ante ustedes para hablar, bueno, con tres escritores admirados que nos ayudarán mucho precisamente en un tema capital, el tema de casi todas sus tesis en este momento, si son jóvenes, si no el artículo último que están haciendo, como es tan amplísimo, estética poshumanas en español. Esto es lo que nos interesa, la idea de las estéticas poshumanas que todos estamos leyendo con sus posibilidades, ya lo han visto en el título de este congreso, subjetividades, lo que significa identidades o desfiguraciones de las identidades, territorialidades, quiero que hablemos también de los espacios, porque las humanidades espaciales van a ser fundamentales para entender el antropoceno, y temporalidades, los espacios y los tiempos, las temporalidades lentas de algunos de los escritores que tenemos acá frente a otras delirantes que nos permiten dar idea de un mundo fragmentado. Desde ese planteamiento y, por supuesto, siguiendo presupuestos de gente que sabe mucho más que yo, como Vermeulen en literatura y el antropoceno, o Bourdieu cuando estudió las inclusiones, las estéticas del capitaloceno, Gerber en sus 5 rutas para repensar los futuros de las artes visuales y la literatura, McGullan con la contestación de las extinciones, los futuros regenerativos, le llega a llamar él en su texto, o incluso Ingar Emmelheinz, a ver si lo pronuncio bien, en Envíos de otros mundos posibles, ejercicios de imaginación radical. Lo que voy a intentar en este poco tiempo, por supuesto, es darle la palabra a los autores, pero atendiendo a lo que se ve tanto desde el punto de vista tematológico como formal, porque creo que las dos cuestiones nos interesan. Y vamos a hacer un pacto entre todos, porque yo sé que querían todos estar aquí conmigo compartiendo. Gracias, por favor, Jesús Montoya. Me has dado tú las gracias. Te las doy yo a ti. ¿Has visto cómo he empezado? Es que eres la mejor tesis que he leído, siempre te lo diré, en sus momentos históricos. Te lo dije, gracias por la oportunidad de comenzar entonces a hablar con todos estos autores. Una pequeñísima presentación diciendo lo que ya todos ustedes saben. Edmundo Pasoldán, porque se lo presentó esta mañana, profesor de la Universidad de Cornell, siempre agradeceré su generosidad. ¿Cuántos alumnos míos están yendo allá y están haciendo luego tesis extraordinarias, como ha ocurrido con Manu Santana, ¿no? Que fue recibido con los brazos abiertos allí por Edmundo y por Lili? Profesor, escritor absolutamente imprescindible desde Sueños digitales y el delirio de Turing, donde muchos de nosotros empezamos a pensar lo que significaba la tecnología a principios de siglo, e incluso con alguna perspectiva transhumanista, hoy hablaremos de eso, hasta los textos más actuales, donde ahora el biocentrismo y el códigocentrismo se ha convertido en clave de su literatura, y de eso vamos a hablar. Como elemento capital, la verdad es que Edmundo es absolutamente imprescindible. Como también lo es Fernanda Trías, quien ha conseguido 2 veces el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Pues la señora que tenemos delante, una autora de nuevo imprescindible uruguaya, La azotea, La ciudad invencible, No soñar las flores, Mugre rosa, El monte de la furia. Son textos que dan idea de hasta qué punto ayuda a pensar el tiempo en el que vivimos, hablando, tal y como lo hará también Leonardo, y anteriormente he hablado del mundo, de ficción climática, de calentamiento, de soledad,
de enfermedad como metáfora, quiero que hablemos de todo esto, a ver si es posible, de memoria, que también es un elemento fundamental, y por encima de cualquier otra cosa, también me gustaría hablar de la forma de contestar al futuro con otro lenguaje, a contestar al presente, el presente en el que vivimos, para lograr futuro con un otro lenguaje, que es algo que preocupa como gran formalista que es Fernanda Trías. Creo que no hace falta más presentación porque los libros están ahí. Y finalmente Leonardo Cano, escritor, licenciado en Derecho, máster en Teoría de la literatura comparada. La verdad es que todos nos dedicamos más o menos a todos los planteamientos de la literatura en la Edad Media, pero sobre todo en este es el núcleo, su segunda novela, 55º Premio Internacional de Novela, Ciudad de Barbastro. En esta segunda novela vamos a ver que está tratando esto que estamos comentando acá. Estéticas del capitaloceno, estéticas del poshumanismo. Empecemos por ahí. Y empecemos fuertecito porque acabamos de una foto de Trump conquistando Groenlandia. Creo que eso ha sido fuerte. Vivimos días extraños. Lo dijo Catherine Bigelow en 1995 en ese texto cinematográfico Capital, donde ya se habla de temporalidad, de subjetividad, de centramiento. Vimos días que nos recuerdan aquel famoso discurso de Kennedy cuando aludió a la maldición china. Al final era un texto en una maldición china que decía: ojalá te toquen días interesantes. Nuestros días son interesantes. No sabemos lo que va a ocurrir con Ucrania, con Gaza, con Groenlandia, que seguirá ocurriendo en Yemen, en lo no dicho, en Nigeria, que es lo no dicho, en la violencia lenta de los extractivismos. Vivimos tanto un tiempo en el que, como todo es interesante, lo que está sucediendo por encima de cualquier otra cosa, y aquí ya empezamos con las preguntas, es que se está produciendo en los autores una respuesta, una contestación plural. Antes nos hablabas tú de todos los nombres, ¿no?, que tenía: antropoceno, capitaloceno, antropoceno, tecnoceno, huasteoceno también, criminoceno, clutuceno. Yo me quedo siempre con capitaloceno. La verdad es que voy a preferir acá hablar de capitaloceno precisamente por las cuestiones del extractivismo también, que son fundamentales. Y desde ese planteamiento empezamos ya con la discusión, aludiendo a un extraordinario artículo en el que Jesús Montoya precisamente retoma el término Pachacuti. Quiero empezar con un término de Silvia Rivera Cusicanqui. Al fin y al cabo ella nos ha enseñado con ese mundo shishi que es posible cómo pensar de una manera diferente. Dice Silvia Rivera que el término Pachacuti, y tú lo citas muy bien, es un momento de inflexión, de cambio, un proceso de acumulación profunda que tiene algo de catástrofe y algo de renovación. Las estéticas poshumanas realmente están demostrando eso. De alguna manera quieren mostrar la catástrofe, pero al mismo tiempo existe un planteamiento de esperanza. Me gustaría preguntaros desde el punto de vista de cada uno de vuestras obras, ¿cómo pensáis el cambio? ¿Cómo? Porque todos curiosamente estamos terminando con una postura o de esperanza o de libertad o de asunción de la soledad para impedir que nos doblegue la plaga, digamos así. ¿Cómo estáis viendo en vuestra obra la presentación del futuro y sobre todo la contestación del presente? Eso me gustaría que empezáramos cada uno, por supuesto, para no agobiaros y que siempre empiece el mundo. Yo os diría, para que nos vayamos ordenando: empiezas tú el mundo, luego empiezas tú Fernanda, luego empiezas tú Leonardo, y así nos vamos ayudando, ¿no? Entonces, ante los días extraños, ¿cómo contestar? Y te lo digo porque el comienzo del paraíso en el fondo habla de transformación y de que esto no se acaba. Bueno, muchas gracias, Paqui. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes. Espero que esto sirva para un inicio de un diálogo entre todos. La pregunta es muy buena. Creo que yo he cambiado y creo que varios de nosotros hemos cambiado. Yo pensando solamente en la corta duración, hace 10 años mi estética, mi poética era mucho más distópica que la de ahora, pese a que ahora podríamos decir que estamos peor que hace 10 años. Pero creo que también ha habido un exceso de narrativas distópicas a la que nosotros también, yo personalmente he reaccionado. O sea, bueno, no quisiera tampoco que
que ese tropo sea el que nos define como generación de escritores latinoamericanos o hispanoamericanos, lo que ustedes quieren llamar. Y ahí, justamente ya a partir de los últimos 2 libros, lo que me ha interesado es más. En el anterior, en la novela El área protegida, me interesaba el diálogo entre proyectos distópicos o proyectos utópicos. Cómo dentro de una misma novela podían existir esas dos tensiones o esas dos pulsiones. Y ahora más claramente, en este último libro de cuentos, El comienzo del paraíso, la metáfora que guía el libro es la de la mutación, la transformación, la metamorfosis. De hecho, es un tema muy clásico en la literatura desde Ovidio en adelante. Pero sí quería ver cómo se podría aplicar eso al momento actual, al momento de cambio, ¿no? Con la idea de que incluso en las más grandes religiones, el fin nunca es un fin. Un fin de algo implica el comienzo de otra cosa. Entonces, nunca se trata de narrativas apocalípticas, sino también de narrativas post-apocalípticas al mismo tiempo, ¿no? Si estamos hablando de una crisis de un fin del mundo, una crisis moral o lo que tú quieras, al mismo tiempo estamos pensando qué es lo que viene después, que por qué se acaba un mundo y por qué se inicia otro. Entonces, ahí estoy tratando de situar lo que narro ahora en ese momento de la transformación, del fin de un mundo y del comienzo de otro mundo. Puede ser que esto significa, y en eso posthumano, la forma más exagerada, podría decir, que se puede acabar la experiencia humana en la Tierra. No creo, yo creo que nos vamos a adaptar, nos vamos a adecuar. Pero incluso en eso, lo que importa es que luego continúa, o sea, va a haber vida. Y eso creo que es parte de lo que necesitamos incorporar en nuestra discusión, porque creo que parte del problema nosotros mismos como seres humanos nos hemos narrado demasiado con el humano como centro. Entonces, creo que implica pensar en posibles futuros en que lo humano no sea central, implica también pensar en un presente en el que en tu misma narración trates de incorporar a otras especies que comparten contigo el ecosistema. Por ahí podría comenzar. Estupendo. ¿Fernanda? ¿Yo? Sí, la idea es que contestes a todas las preguntas porque y que paséis si nos interesa, por supuesto, pero he intentado por todos los medios que fueran amplias para conociendo vuestra obra. Bueno, muchas gracias Francisca, qué alegría estar acá. Y bueno, yo pensaba, si pienso en mis últimas 2 novelas, Mugre Rosa del Monte de las Furias, yo casi que no las puedo pensar separadas. Primero porque las escribí, o sea, como muy pegadas, en el sentido de que apenas estaba terminando de corregir Mugre Rosa, ya estaba tomando notas para el Monte de las Furias, casi como si yo misma estuviera conversando conmigo misma, como una respuesta, como el Monte de las Furias, como una respuesta a Mugre Rosa, a pesar de que me dicen mucho que el Monte de las Furias es muy distinta. Sin embargo, para mí es la misma conversación que de alguna manera continuó y entiendo que se vean muy distintas en muchos aspectos, pero pienso en esa conversación donde yo al terminar Mugre Rosa sentí una necesidad una sensación de me he quedado corta con algunas cosas que quería decir y que ya en Mugre Rosa, en una novela ya no podía meter más cosas porque tampoco era una novela larga. Si era una novela larga podía meter más cosas, pero ya no podía meter más temas ahí. Había ya muchas capas donde no entraba nada, no entraban más, ¿no? Y en ese sentido lo que de alguna manera sentí es que me había quedado corta en varias cosas que yo quería pensar respecto a la relación de nosotros como seres humanos, pero sobre todo como seres humanas, mujeres, con la naturaleza que en Mugre Rosa no se podía ir más allá porque para empezar era una novela urbana, completamente urbana,
Entonces, si yo quería ahondar más en ese vínculo, tenía que necesariamente salirme del espacio urbano. Ya eso era una novedad, porque nunca lo había hecho, ¿no? Entonces yo ya sabía que ahí había otra experimentación. Y donde también de alguna manera respondía a conversaciones con amigos escritores y conmigo misma sobre, bueno, la crítica típica a las distopías, ¿no? La distopía es ese pesimismo de todo va a estar mal y todo va a ser peor. Entonces, de alguna manera hay una especie de crisis de la imaginación para pensar soluciones a los problemas actuales. Yo discuto con esa idea porque siento que desde mi experiencia de escritora que escribió una distopía, sé que cuando estás escribiendo una distopía siempre hay una conversación en lo no dicho con la utopía, ¿no? Tal vez no está explicitada porque no está construida esa utopía en el texto, ¿no? Pero por debajo sí está, porque estás teniendo esa conversación, está como latiendo ahí, ¿no? Pero de todas maneras, igual eso lo tenía presente y entonces cuando empiezo a escribir El Monte de las Furias, yo tenía un horizonte mucho más utópico en el que pensaba cómo sería lo que el mundo decía, la palabra metamorfosis, ¿no? Que me parece tan interesante, cómo sería un acercamiento tal a esas otras formas de vida, en este caso vegetales, la inteligencia vegetal me interesa y me interesó mucho en ese momento hablar sobre eso. ¿Cómo sería pensar prácticamente una simbiosis y un devenir de la mujer, un devenir vegetal, un devenir montaña, ¿no? Entonces, era como la respuesta, y si bien la novela tiene mucha violencia y tiene muchas cosas que podrían decir, ¿dónde está tu utopía ahí? Sí. Yo sí me he dado cuenta que estaba trabajando con eso, ¿no? Con decir, hay una mujer que tiene un devenir, que tiene un despertar hacia una conciencia mucho más y para mí ahí está la esperanza de pensar la vida como un todo, y se puede sostener mucha más esperanza si pensamos en lo que decía el mundo. La vida va a continuar, ¿no? Lo vivo va a continuar, pero para eso tiene que mutar la forma de lo humano. Y eso va a ir mutando de muchas maneras, pero pienso que también maneras que tienen que ver con donde va a ser inseparable la inteligencia artificial de lo orgánico, de lo humano, y seguirá cambiando, pero tiene que cambiar también la definición de lo humano. ¿Qué le toca? Ahí. Bueno, me toca. Bueno, yo primero quería dar las gracias a Paqui y decir que es un honor compartir mesa con El Mundo y con Fernanda. En mi caso, a ver, yo he escrito una novela que se llama Este es el núcleo, en el que desde luego está clara o se examina o se explora la posible futura influencia de la inteligencia artificial en nuestras vidas. Entonces, en ese caso, bueno, hay críticos y críticas y periodistas y lectores y lectoras que lo han visto como una distopía, y hay gente que lo ha visto como una utopía, por el hecho de que se habla también de transferencia mental gracias a la inteligencia artificial, y a que esa transferencia mental en el futuro solo pueden hacerlo las mujeres. Una serie de protocolos y una justificación que se da en la novela, ¿no? Entonces, la verdad es que si es una utopía o es una distopía, pues hay gente que lo discute. Yo, en cuanto a la intención mía primera, antes de escribirla, tengo que hablar de que no tenía ninguna intención programática, o sea que al final yo imagino que como mis compañeros novelistas siempre sigo una obsesión. Recuerdo siempre la frase esa de Flaubert de un escritor no busca sus temas sino los padece, y en ese caso hace 8 años así, cuando empecé a escribirla, yo me obsesioné completamente con la inteligencia artificial. Es algo que por supuesto existe desde hace muchísimo, científicos, informáticos, autores y autoras lo venían trabajando desde hace muchísimo tiempo, pero yo, a unas sabiendas de que eso existía, pues cuando lo descubrí de verdad
Fue eso, hace unos 8 años así, con algunos artículos y algunos, seguramente algunos documentales, y a mí me apasionó. Y yo vi, para mí la inteligencia artificial mm, era magia, ¿no? Recordaba lo de la tercera ley de Clark, ¿no? Eso de toda tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, ¿no? Pues yo pensaba eso, digo, ¿cómo no está todo el mundo obsesionado con esto que va a cambiar nuestra vida? Esto es bestial. Y pensaba en, bueno, yo tengo que escribir sobre esto. Esa fue mi primera intención. Claro, al tomar una tecnología tan avanzada y pensarla en el futuro, y pensar en cómo iba a afectar eso a nuestras relaciones, a nuestros afectos, que es algo que como tema me interesa mucho, desde luego había que pensar en un montón de consecuencias que pueden llevar esa novela a ser una distopía. Como bien ha hablado antes Paqui, también se habla también de la soledad y de cómo la inteligencia artificial o su influencia en nuestras vidas pues, puede potenciar eso. También la batalla de género, las luchas entre hombres y mujeres. En ese momento, cuando pensé en la inteligencia, digamos que eran dos temas los que yo tenía ahí, la influencia de la inteligencia artificial en nosotros y luego como parcela de la realidad que me inquietaba, últimamente estaba viendo, bueno, cualquiera que se hubiese acercado a las redes sociales, a la prensa, a muchos políticos y políticas, estaba viendo que muchas de esas personas estaban casi tratando un tema como el que hombres y mujeres fuésemos completamente enemigos en muchos casos. Y era un tema que yo veía que estaba en la sociedad, veía que en todos los grupos de WhatsApp, en todas las reuniones de gente hablaban sobre eso y sin embargo no se trataba mucho y para mí, pues, de nuevo, buscar la obsesión, siempre intento para escribir, ya no buscar, sino a veces encuentro parcelas de la realidad que me inquietan o que me apasionan o que me obsesionan, como decía, y esa estaba ahí también. Entonces creo que en la unión de esas dos cosas de la inteligencia artificial, de la soledad, de los extremos, y de ese futuro en el que creo que hombres y mujeres probablemente vamos a estar más separados porque lo vamos a necesitar menos, era un poco las reglas de juego en las que yo empecé eso, o que yo tenía, ¿no? Antes de empezar a escribir este es el núcleo. Ujú. Hablemos ahora de la discusión del término poshumanismo, porque todos sabemos, es como una especie de paraguas en donde se han incluido desde lo que llamamos, ¿no?, el transhumanismo tecnocapitalista, lo que sería esos sueños de los millonarios que quieren conseguir al final o dejar su conciencia en una máquina en muchos casos, gracias a una corporación, o robar órganos de otras especies o de las mismas especies humanas para conseguir sobrevivir. Eso sería el transhumanismo tecnocapitalista, con una ilusión de inmortalidad, donde el individuo, por encima de cualquier otra cosa, pervive la propia identidad. Ese transhumanismo tecnocapitalista es lo que tú criticas, me parece perfectamente en este núcleo, y fue toda la primera parte de la ciencia ficción especulativa a principios del siglo XXI, sobre todo, lo veo muy presente. Ese transhumanismo donde se defendían ciertas posturas que luego han sido criticadas, por ejemplo, desde el punto de vista de la cultura popular, también por la serie Black Mirror. Sin embargo, ahora está claro que casi siempre se profesa el poshumanismo crítico, mucho más preocupado por la relación interespecie, multiespecie. Habéis hablado los dos de transcorporalidades. Yo creo que metamorfosis, transcorporalidad es uno de los elementos fundamentales. El término devenir, convertirte en otro, estar siempre en marcha, ser dinámico, tener una postura abierta. Y aquí empieza ya la pregunta, porque estamos pasando y quiero hablar de forma sobre todo. Del transhumanismo capitalista que tenía como las ideas muy claras para que unos pocos consiguieran a partir de dinero quedarse en el mundo, incluso defendiendo la singularidad. Ahí está ese tremendo cuento tuyo artificial del mundo donde esa niña no sabe que va a perder desgraciadamente a su madre porque cada vez se está convirtiendo más en un robot. Sin embargo, ahora que las posturas me parecen mucho más propositivas. No en vano Byung-Chul Han, que era el filósofo del pesimismo, últimamente está escribiendo sobre la esperanza, mucho más relacionadas con libertad, o pensando en ti, Fernanda, con la posibilidad de escapar y convertirte en una con la montaña, convertirte en alguien que escape gracias a una relación humano-animal, como puede ser, ¿no? Un animal con Mauro,
o con otras especies, con otros animales. ¿Veis cómo yo este cambio, porque tú has hablado, sí, ya el mundo de que ves un cambio desde el sueño digital, el delirio de Turing, a lo que sería más el biocentrismo? ¿Veis que efectivamente es absolutamente significativo? Y sobre todo, algo que dice Jorge Carrión con lo que cuando habla de biocentrismo y códigocentrismo, que son las maneras en las que muta la humanidad, al biocentrismo y al códigocentrismo, él los pone como en la misma línea. Estamos haciendo una obra que pasa de poner el foco en lo humano a ponerlo en el código y el algoritmo o a ponerlo en lo bio. Yo veo más biocentrismo, pero esta es mi posición de lectora. Veo que hay más necesidad de acercarse a las mutaciones de los animales, de acercarse, por ejemplo, a espacios otros. La montaña tuya, Fernanda, es literalmente un hiperobjeto, como lo son el bosque, la selva. Estamos comunicando con espacios amplísimos para lograr otros mundos. Entonces, la pregunta va por ahí. ¿No creéis que no es que estén a partes iguales el códigocentrismo y el biocentrismo, sino que estamos intentando, porque reivindicamos la esperanza, más biocentrismo? Empiezas tú, que al fin y al cabo la guardiana de la montaña es Claudia, ¿no? La guardiana de la montaña Yo contra... ya he vaticinado cosas y me han dicho que lo he invocado, pero entonces yo vaticino que vamos a leer más cosas que tengan que ver con, como tú lo llamabas, un regreso al códigocentrismo, porque yo siento que el choque que ha habido en estos últimos 2 años con el tema de inteligencia artificial, seguro en este momento está produciendo gente que está escribiendo, pero eso es interesante. Yo creo que Liliana Colanzi decía algo, por ejemplo, cuando en algún momento la oí decir, es raro cómo lo que sería la ficción especulativa está últimamente ha abandonado el espacio exterior. Todo lo que es distopías y especulaciones está acá, está corriendo en la Tierra, ¿no? Que tiene que ver con el clima y esto, pero como que se abandonó lo de los viajes al espacio y los extraterrestres y en fin, no sé, me parece interesante eso, tal vez ahora puede volver, pero yo siento que puede ser que veamos un regreso de eso. A mí lo que pasa es que particularmente me interesa esto otro, porque hay algo que es fascinante con estas otras inteligencias no humanas, y es que los tenemos ahí, pero hay una barrera que es la barrera del lenguaje, que no nos permite acceder a esas inteligencias, a poder nombrar esas experiencias, ¿no? Cuando leo sobre inteligencia vegetal, que me parece tan fascinante, y leo cosas como que los últimos avances sobre inteligencia vegetal dicen que las plantas tienen los mismos 5 sentidos que los seres humanos, más al menos 10 más. Estamos hablando de 15 sentidos. No hay ni siquiera palabras para nombrar esos otros 10 sentidos que tienen que ver con comunicar a partir de el olor de determinadas enzimas que solo el viento mueve. O sea que ahí ya hay una interdependencia. Las plantas necesitan que el viento lleve esa información hacia los otros árboles que están más allá, ¿no? O sea, hay cosas que son supremamente interesantes, pero que nosotros, que somos escritores y que estamos todo el tiempo pensando en lenguaje, no tenemos lenguaje para hablar de eso, ¿no? Entonces, esa era una de las cosas que a mí me interesaba al momento de escribir La montaña, por ejemplo, y entonces esta novela, El Monte de las Furias, tiene capítulos intercalados, ¿no? Entonces un capítulo es narrado por la mujer, la montañera, y el otro capítulo es narrado por la montaña, y están intercalados de esta manera. Y entonces, no sé, amigos, lectores, gente, lo que sea, me decían que los capítulos de la montaña son muy desafiantes. Y decía, bueno, obvio. ¿Cómo habla una montaña? Tiene que serlo porque está esa pregunta de cómo claro, si yo lo hubiera humanizado completamente sería más fácil de leer. Pero el desafío era
siempre es un artificio, o sea que siempre hay un punto de humanización inevitable, pero tenía que tratar de encontrarle la vuelta, ¿no? Y eso hace que sean capítulos que evidentemente son más desafiantes al momento de lectura y son más densos, ¿no? Pero la otra cosa que para mí era esencial era esto, era que estuvieran, darle la misma, o sea, que no hubiera una jerarquía, que no fuera otra vez la mujer narrando a la montaña, describiendo su relación, su vínculo, lo que sea, lo que podía estar pensando la montaña. Sí, eso me parecía muy interesante y estaba en esos capítulos, pero nuevamente era hacer lo mismo de lo que traté de salirme, que era otra vez nosotros los narramos, nosotros estamos narrando, y no había ninguna posibilidad de lograr una horizontalidad. Entonces yo quería tratar de tender, por lo menos la mínima intención de ponerlas en la misma jerarquía, mujer y montaña teniendo el mismo, ese mismo espacio y ese mismo lugar dentro de la novela, ¿no? ¿Cómo hacer eso? Es lo que a mí me parece en este momento muy interesante y desafiante, y que sí estoy viendo muchas narrativas, las que me interesan a mí en este momento, es ver cuáles son las estrategias que los distintos escritores están explorando para tratar de transmitir esa horizontalidad o ese mismo nivel de jerarquía. Y entonces hay intentos de todo tipo, y algunos que me interesan más, otros que me interesan menos, y yo misma estoy participando de esa conversación. Pero es eso, ¿no? Entonces, en la medida en que se hacen esos intentos, creo que también al momento de leer se empieza a generar esa horizontalidad, y hay como un pequeño cambio, aunque sea mínimo, minúsculo, un grano de arena, de un paradigma. Mi niño. Gracias por escuchar a mi niño por esta edad. A ver, yo en este caso también coincido con Fernanda, por un lado en el hecho de que yo creo que en cuanto a mí, lo que a mí me interesa, que es la inteligencia artificial y la influencia en nosotros, creo que ese código-centrismo va a seguir ahí, aunque puede que haya una respuesta también más humanista. Me ha recordado una cosa que leí hace poco, que fue como un tuit o algo así de una escritora en Estados Unidos, yo creo que era polaca o algo así, que decía, yo no quiero una inteligencia artificial yo quiero una inteligencia artificial que lave mi ropa o limpie mi casa para que yo pueda hacer mi arte, y no quiero una inteligencia artificial que haga mi arte para que yo tenga que limpiar mi casa. Y como respuesta a eso diría que yo creo, y es lo que poco a poco en este es el núcleo, que al final la inteligencia artificial va a hacer las dos cosas, y que el problema va a ser que nosotros vamos a tener que lidiar con el tedio. Y esa va a ser, creo, la respuesta que van a tener que tener los autores y las autoras para ver cómo ficcionalizar o novelar o especular sobre eso, porque creo que el ser humano, aunque sea, como lo digo en la novela, por la ficción de la conciencia, o como si la conciencia es un engaño, tiende siempre a un objetivo. El ser humano tiene que tener un objetivo vital para no pegarse un tiro o tirarse desde una ventana, y en el futuro pues vamos a ver qué objetivos tenemos cada uno si la inteligencia artificial lo hace todo. Entonces, en ese sentido, creo que sí vamos a tener que seguir especulando. Tengo que reconocer que a mí ya no me interesa tanto la inteligencia artificial y que ahora estoy en otra cosa, pero sí creo que va a seguir interesando mucho, y a lo mejor va a haber muchas respuestas, como has dicho, de la relación de el hombre con otras especies en igualdad de condiciones, incluso con los robots o con las montañas, con la ecología. Seguro que va a haber de todo, pero creo que va a seguir ese código-centrismo, y que, por lo que decía antes de la obsesión, yo creo que la influencia de la inteligencia artificial va a ser cada vez mayor y mayor. Y entonces va a estar tan presente en nuestras vidas que vamos a tener que... Va a estar como tema, ¿no? Por supuesto, dentro de la literatura. Yo pienso que... es que la inteligencia artificial yo creo que está todavía creciendo.
cuando, a ver, he estudiado bastante sobre inteligencia artificial para escribir una novela, ya que yo no era ningún científico, ni divulgador, ni nada de esto, y cuanto más leía, más pensaba o sea, menos sabía, desde luego. Y cuando la gente se te acerca, ¿no? Porque has escrito un libro así, y te dice, ¿tú qué crees que esto, a dónde vamos a llegar? Y este tipo de cosas, yo lo único que puedo decir es, relájate y disfruta, porque es que esto no lo sabemos ninguno muy bien, pero yo creo que vamos a seguir trabajando y trabajando en ello duramente, especulando, y yo creo que son cosas que, bueno, que van a estar ahí. La influencia cada vez mayor, y luego en la novela me gusta, yo quería especular un poco sobre esa idea del robot, de la inteligencia artificial, o si de la máquina alguna vez va a ser consciente, o si alguna vez la máquina nos va a superar, y esa respuesta pues, desde luego no la tenemos, pero como en la novela la frase esa que me encanta de Dijkstra, ¿no? Que cuando dice que la cuestión sobre si las máquinas pueden pensar será tan importante como si los submarinos saben nadar o pueden nadar, pues yo creo que todo eso estará ahí. Y yo creo que habrá seres conscientes o no, nunca lo sabremos, pero la inteligencia artificial nos lo parecerá. Con todos esos problemas tendremos que lidiar, como he dicho antes, y por eso esos problemas estarán, yo creo, encima de la mesa de todos los autores y autoras de los próximos años. Bueno, más que biocentrismo o egocentrismo, yo lo veo más como un desafío formal, y también siempre pensar, y yo por lo menos digo, si un proyecto nace de una autocrítica de aquello que no has hecho antes, y me acuerdo cuando un amigo me dice, oye, en tus cuentos no hay animales, me decía, no hay gatos, no hay ni siquiera perros, no hay nada, y era verdad, o sea, me interesaba mucho el drama humano, y siempre estaba pensando en el conflicto, o sea, casi como el modelo chejoviano de, bueno, el drama humano, ese tiene que haber conflicto, y el conflicto, si pones todo de manera muy económica, si pones una pistola en el primer párrafo, pues lo vas a usar la pistola en algún momento del cuento. Entonces yo decía, si voy a meter perros o gatos ahí, tienen que tener algún tipo de función, ¿no? De cosa decorativa, entonces por eso no los metía. Pero luego decía, quizás era mi problema, porque no encontraba una función narrativa a los animales. Entonces, parte de la crítica, que creo que tiene que ver con lo que están haciendo varios escritores hoy, Fernanda y muchos otros, no solamente en América Latina, tiene que ver con, si hablamos de hasta dónde, por qué estamos como estamos en este momento antropocénico, tiene que ver por esa, no sé si es obsesión narcisista que tenemos con nosotros como especie, no, incluso en nuestros relatos que contamos de toda la historia del planeta. Entonces digo, ¿cómo hacer? Y ese sería el desafío narrativo para mí hoy, ¿cómo hacer para incorporar en los relatos a otras especies que son parte de este ecosistema, que pueden ser animales, pueden ser plantas y también pueden ser máquinas? Hay algunos autores que pueden hacer esto y ni siquiera no necesitan a los humanos. Yo todavía necesito a los humanos, pero sí creo que en ese proyecto es una forma de descentrar la historia humana y ver cómo podrías incorporar otras perspectivas no humanas en la historia. No necesariamente, a veces puede ser la perspectiva, por ejemplo, la novela de Fernanda, o sea, si no incluías esas secciones de la montaña, podría leerse como una novela más realista, más tradicional. Pero a mí justamente lo que me gustaba de eso era cómo esas secciones de la montaña desestabilizaban una narrativa más tradicionalmente realista, ¿no? O sea, una cosa era necesaria para que funcionara con la otra. Y creo que eso hacía descentrar la experiencia humana en esa novela. Y eso creo que es lo que a mí me interesa ahora en los proyectos, y cómo hacerlo desde el aspecto formal, ¿no? Siempre pienso en otro escritor uruguayo, Horacio Quiroga, cuando hablaba de animales, porque cuando escribo, bueno, Jens es experto en Horacio Quiroga, y eso. Bueno, los cuentos de Horacio Quiroga, que están desde aquellas fábulas en que los animales son humanos, o sea, están el regreso de Anaconda, hablan como si estuviera en un congreso, ¿no?, político.
Y están los otros cuentos en que, como Yaguaí, en que todo el cuento es desde la perspectiva de un perro, pero todo es a través de percepciones, de sensaciones, de olores, y no hay ningún momento de humanización. Entonces, él mismo en Horacio Quiroga puedes tener ahí como una especie de escuela de ver qué diferentes modelos de formas narrativas de incorporar a los animales. Animales creo que es más fácil Animales no humanos. que plantas. Mañana yo voy a hablar de muchas plantas. Plantas Hace es todo más el tiempo complicado, montañas es complicadísimo. Creo que Pues los de eso robots quería hablar. vienen después de los... Sí, más fácil. Vienen más fácil, pero sí, son como, yo lo veo como desafíos narrativos. Pues sois tan bueno que me habéis dado, porque iba a empezar con estrategias formales hablando de subjetividad. Yo creo que el gran logro de la estética posthumana es precisamente la elaboración de otros puntos de vista. La elaboración de puntos de vista como el de una montaña, o precisamente no humanizar al perro, sino que se sienta el perro, que se está viendo ahora muy bien, por ejemplo, en el cine, ¿no? Como hasta qué punto solo con sensaciones y de ahí la sensorialidad y demás. Quiero que hablemos de alucinaciones, quiero que hablemos de la categoría de la alucinación, pues yo lo utilizo mucho cada vez que hablo de estética poshumanos y delirio. Y vamos a ello. Esta mañana estábamos escuchando, o era Vicente, me parece, que estaba hablando de... Yo mañana también comentaré cómo tú en Mundo, en un momento dado, haces hablar a la selva, el lenguaje es selva, en la mirada de las plantas, y en el vasto territorio Simón hace precisamente que el hongo, el fungi, sea capaz de liberar al protagonista de la plantación. Habla el hongo, habla la selva, habla la montaña. Me parece que esto es uno de los grandes logros con diferencia de lo que está ocurriendo hoy en la literatura, porque es un esfuerzo extraordinario que tiene que ver, por supuesto, con la fragmentación, con el lirismo exacerbado, con que incluyáis tantos textos que son muchas veces documentales, no se esperaban en ese momento y ahí entran, y sobre todo con la polifonía, lo que todos hemos llamado polifonía, pero por ejemplo tú en Mundo, en Iris, cuando en un momento dado pones a los invasores contraponiéndose contra los irisinos, llega un momento en que los irisinos se comunican a través de sus leyendas, semuan leyendas, y ahí de pronto te vuelves absolutamente lírico. Es el mundo poeta. Lo digo de verdad, semuan leyendas es el mundo poeta. Bueno, pues es la cosa porque realmente es así. Cuando habla la montaña, Fernanda, igual. De pronto es la poeta. Yo creo que hay mucho más de silencio, de Lisi. Y ahora voy a la extraordinaria ponencia de Gisela, que esta mañana, yo mañana también quiero hablar de giro microscópico, de los detalles pequeños que te ayudan a mirar de otra manera desde la célula. ¿Cómo estáis jugando con las macroepifanías y las microepifanías? Continuamente estáis desestabilizando los sistemas. Eso a mí me interesa muchísimo y está ocurriendo en todos vuestros textos. Uno se siente de pronto incómodo, que es lo que debe sentir uno en un texto, claro. Si no se siente incómodo, las cosas no funcionan. Entonces quiero hablar de eso. De delirios y alucinaciones, también es cierto, me gustó en una entrevista cuando tú dijiste en un momento dado, yo ingiero psicotrópicos y gracias a eso se puede decir, porque es una entrevista. En un momento dado, antes de escribir un capítulo de la novela, que estabas hablando además del capítulo del lenguaje de la selva, está grabado. Yo sentí lo sublime y yo pensé, a mí me encanta Steve White, el título de The Ayahuasca Reader, que es uno de esos libros capitales para una de toda la vida de Dios, y dije, claro, ¿por qué es tan importante ahora Juan Pablo Piñeiro, Manu Viduyepe, a ver si lo digo bien, Manu Viduyepe, ¿por qué es tan importante Juan Cárdenas, que juegan de nuevo con los paraísos artificiales, vamos a dejarlo ahí? Esta actitud alucinatoria para meterte en la naturaleza, porque en el fondo el hongo te está produciendo y te está dando. Y esto me lleva a surrealismo, esto me lleva a alucinaciones. Eso puede ser una vía, ¿no? Los psicotrópicos que cada vez son más importantes en las estéticas poshumanistas. Pero también quiero hablar de alguna otra vía que me parece bien interesante y que tiene que ver con intentar meterse en la piel del otro, pero a través siempre de, y diría de verdad, los minimalismos totales, las lentitudes, la paciencia, como hace María Negroni, ¿no? Que es la gran conocedora de lo que son los detalles, los momentos, los fragmentos, los hilos de memoria. Ahora yo necesitaría ChatGPT perfectamente para repetir esto. No sé si esa alucinación se ve tanto en mi novela. Lo que podría responder en relación con mi novela a esa intervención
interesantísima e inteligentísima que has hecho, es que yo lo que buscaba en cuanto a cierta alucinación y a cierta intervención en ese lenguaje era la emulación de una mente, de una conciencia, e intentaba, digamos, simular ese lenguaje y simular el lenguaje de una conciencia transcrita por una inteligencia artificial. Era un poco la intención de la novela también. Es un poco, hacer un poco spoiler, pero la novela no es otra cosa que la conciencia de alguien que va a ser transferida a un disco duro o a un metaverso, y cómo esa conciencia al final es una narración, ¿no? En la novela se explora el hecho de que las inteligencias artificiales en el futuro nos han descubierto, bueno, pues que que nuestra conciencia al final es un truco de nuestro cerebro, ¿no? Eso de que llaman el problema difícil de la conciencia, y que el amor es una ficción creado por nuestra conciencia para la procreación, y que tantos y tantos pensamientos pues son mentira, porque al final estamos creados por las historias que nos cuentan y por las historias que nos contamos. O sea, no es otra cosa que somos seres narrativos, ¿no? Que eso que tanto se dice. Entonces, al ser seres narrativos, a través de la inteligencia artificial se logra algo que tan transhumanista como la posibilidad de la eternidad gracias a la transferencia mental. Pero claro, esa transferencia mental en algún momento de la novela, este hombre que se la va a hacer le pregunta a su narradora, porque necesita de unas narradoras que ayuden a la inteligencia artificial a contar la historia de esa conciencia para guardar los recuerdos. Le pregunta a esa narradora si su conciencia va a ser tal cual, si él va a pasar del mundo físico al metaverso tal cual es, ¿no? Y claro, como tantas veces en la vida y tantas veces con la tecnología, lo que le dicen es ten fe, ¿no? Que eso pasa mucho y creo que sucederá, y le dice no será toda tu conciencia, pero tranquilo que serás tú. Claro, la novela también se examina eso un poco, al final, la fe, porque el transhumanismo también no está lejos también a veces de ser una religión. Entonces a mí sí que me interesaba, en cuanto a esa alucinación, la emulación de una conciencia, y ver cómo un narrador o cómo un lenguaje podía evocar eso y crear eso a partir de una serie de pensamientos, una serie de pensamientos obsesivos, una determinada puntuación. Me interesaba mucho también la forma. Para mí es algo que en las dos novelas que he escrito me interesa mucho, que la forma y el fondo estén totalmente relacionados, y cuando tú estés leyendo la novela, en algún momento de ella te des cuenta de por qué se te está contando la historia así, y que creas que no se te podía estar contando de otra manera. Así que ha sido un poco el uso que le he dado yo a esa idea. El mundo, tú. Esto va de ruta para que todo el mundo sea todo ruta. Cuando, bueno, te refieres a la mira de las plantas, cuando publiqué esa novela, 9 de 10 periodistas me preguntaban si había ingerido sustancias físicas. Era la pregunta que más les interesaba. Y yo, cuando comencé a responder eso, decía que eso era un tema privado. Y Liliana me decía, ¿por qué respondes eso? Es como preocupado de que tu mamá te lea la entrevista. Poco a poco me fui abrujando. Ya no recuerdo que dije, pero algunas veces sí dije que había sido parte de... Bueno, que investigación. Si vas a escribir de eso, tienes que investigar. Bueno. Pero el asunto es el siguiente. Yo le debo mucho a una novela clásica que hace poco ha estado muy cerca de los 100 años, que es la Vorágine, ¿no? En la Vorágine, yo estaba buscando justamente como parte de ese desafío formal, desafío narrativo, de cómo hago para buscar que la naturaleza sea no un sujeto no de la narración, sino un objeto, que tuviera agencia. Y ahí encontré en la Vorágine, pues es una cosa maravillosa, todas esas escenas en que la naturaleza parece, la selva parece tener agencia, pero también hay una escena muy lisérgica en la que Koba y demás están hablando, también los indígenas de la zona toman un viaje, y ahí comienzan a hablar con los árboles, y los árboles les dicen
¿no? Les dicen que algún día nos vamos a vengar de toda la explotación a lo que nos han sometido, ¿no? En esta época de la explotación del caucho en América Latina a principios del siglo XX. Entonces, cuando yo conocí toda esta región amazónica de Bolivia, que es en la frontera con Brasil, que ese fue como el grado cero de la explotación del caucho en Bolivia. Mi novela en la primera versión era una novela contemporánea, ¿no? O sea, hablaba del tema de lo que estaba pasando hoy con la deforestación, esos temas, ejemplo. Pero una y otra vez volvía el tema del caucho, porque claro, es una historia muy pesada que ha marcado toda esa región. ¿Sí? ¿Cómo hago para contar? Y esa es una de las cosas que hoy me obsesiona también, cuando estoy contando una cuestión del presente, digo, ¿cómo hago para contar el tiempo profundo? ¿Cómo hago para narrarla, que esa misma historia incorpore algo que ha pasado hace 100 o miles de años, o que también se proyecte hacia el futuro, que te salgas de ese presente? Entonces, cuando si este personaje estos personajes están haciendo experimentos con sustancias lisérgicas, con esta sustancia que aquí se llama la alita del cielo, decía, tienen que contarse estos viajes del protagonista. Y ahí fue que se me ocurrió cuando estaba contando que al principio pensaba que esos viajes iban a destrabar su propio trauma, ¿no? Porque es un personaje muy traumado. Pero ahí dije, quizás, si es que la planta tiene agencia y esto está, digamos, siendo afectado, la narración está siendo afectada por la planta, entonces quizás la perspectiva no es la de él, sino la de la planta. Entonces quizás ahí puedo meter la historia del caucho de hace un siglo. Entonces al comienzo de la novela el protagonista mismo en sus alucinaciones tiene cosas, es el mismo, que no sabe muy bien de dónde sale, que tienen que ver con la historia del caucho, con incidentes que ocurrieron hace un siglo. Entonces hay una versión de la novela que es básicamente una versión realista, que es que el personaje está teniendo esas alucinaciones él y punto. Y el paisaje de alguna forma lo ha contagiado, lo ha contaminado. Y la otra versión que sería más fantástica, que es aquella de que en realidad esa historia la están contando las plantas, ¿no? La mirada de las plantas es eso. Es la alucinación del protagonista en realidad es la no alucinación de la planta. Es la mirada de la planta que te está contando la historia profunda de esa región. Entonces, creo que por ahí, digamos, para mí la alucinación servía para incorporar esta mirada no humana al relato. O la mirada a veces de los sacrificados, ¿no? Los homines sacer, lo decimos en leyenda, también te decía por Iris, ¿no? Cuando los derrotados, ¿no? Cuentan la historia, siempre es una historia que tiene unos matices absolutamente relacionables, ¿no? Con la lírica andina. Hacemos leyendas hermosísimo porque tiene que ver con eso. Bueno, voy a continuar por ahí, porque estamos hablando de literatura y de tradición. Vamos a la gran tradición. Falta Fernanda, ¿puede ser por responder a eso? Ay, corazón. Pero... Ay, pero no. Esto ya es ir pensando en tradición. Bueno, vas a empezar a ver cosas. No Perdona, ya. Se me olvida. No, bueno, te voy a hacer corta. Voy a ser breve. Me quedé pensando en lo que decías de las estrategias de desestabilización de lo que la época exige, ¿no? Y pienso que ahí había varias cosas que me interesaban. Justamente una especie de apuesta y al mismo tiempo guiño burlón hacia el tema de la lentitud, que está tan despreciado. Y esta idea de que la mirada de la mujer es una mirada de una mujer rural, una mujer sin educación, es una mirada absolutamente intrascendente y que se fija en las pequeñas cosas, y que sin embargo casi como de rebote termine hablando de unas cosas mucho más profundas, pero
pero siempre cuando en realidad ella está hablando de lo más cotidiano, de lo más pequeño que tiene que ver con lo más intrascendente de su vida cotidiana, ¿no? Entonces, por un lado, eso porque yo creo que pensar el tiempo es una de las cosas necesarias en este momento, justamente porque hay tantos tiempos que no encajan, ¿no? El tiempo humano, el tiempo geológico, el tiempo de las plantas, que es otro, o sea, todo la velocidad de la inteligencia artificial, ¿no? Hay muchos tiempos y entonces yo sí creo que desestabilizar implica también resistirse a esa exigencia y demanda de la velocidad, de la narración, los giros, que además encima te dicen hasta dónde tiene que estar en el 30% y en el 66.666, o sea, ¿no? En cada tercio. Entonces, por un lado eso, por otro lado, la opacidad, ¿sí? Como trabajar unas capas del lenguaje, y ahí es donde para mí entra el decir poético como un lugar de resistencia, ¿no? Porque justamente la época te demanda claridad y te demanda que no exista el doble sentido. O sea, tiene que ser un sentido y se tiene que entender, ¿no? Entonces hay todo ese juego con mucha vergüenza poético. Tenía que ver con, obviamente, como vos decías, fondo y forma, ¿no? En el sentido de que tenía sentido, no era caprichoso, no era una cosa gratuita que estaba ahí, tenía sentido porque la mujer quiere llegar a eso indecible, a eso no comunicable de su relación con la montaña, y entonces en esa búsqueda llega un punto donde se da siempre contra ese muro del lenguaje humano que no le permite ir más allá, y entonces hay determinados momentos donde ahí me servía, por ejemplo, ciertas escenas donde la fiebre, ¿no? Y el delirio le permitía salirse de la realidad, de lo real, pero entonces ella se estampa una y otra vez contra esos límites del lenguaje y en determinado momento tenía sentido un cierto quiebre de la sintaxis, quiebre de la frase, los cortes, ciertas cosas que había con las palabras que de alguna manera inventadas, palabras inventadas, ella inventa palabras o junta palabras, ahí es donde están todos esas búsquedas que tienen que ver con la historia que se está contando, pero que son búsquedas formales para tratar de ir un poco más allá, ¿no? De tratar de yo misma descentrarme. Para yo descentrar mi mirada, también tenía que salirme de todas esas lógicas del lenguaje, ¿no? Uh-huh. Y ahí está, ¿no? El lenguaje jardín también, lo estaba pensando, ¿no? En Alejandra Costamagna, el sistema del tacto. Cuando tú escribes es como el sistema del tacto. Con esta piel muerta. Habla el jardín, habla la montaña, habla la selva. En Pilar Quintano, Elena Vilar-Vadruga. Es que habla ahora todo desde otro punto de vista. Impresionante. No sé cómo voy de tiempo, porque yo quiero seguir preguntando. Vamos, bien. Tenemos, ¿Pero tengo que abrir ahora? Por delante tenemos 20 minutos todavía. ¿Solo? Posible. ¿Para mí o para habernos ido y haber cerrado? Ya me está entrando la angustia por poder seguir quedándome todas las preguntas. Porque hay que decir una serie de advertencias y después tenemos que irnos. Vale, pero cuando me digas tú, porque ellos querrán preguntar. Yo creo que puede ser interesante. Solo una última preguntilla. Venga, porque yo estaba por eso. La tradición literaria, la última. La tradición en vosotros. Yo veo que es una gran estética, la poshumanista, por supuesto muy cercana a lo insólito por la cuestión de la alucinación y las lentitudes que nos van cambiando el sentido de la realidad, pero al mismo tiempo muchos habéis asumido una tradición literaria que desgraciadamente a principios del siglo XXI era impensable que se recuperara. Tú has hablado de la vorágine, pero yo estaba pensando también, igual que Juan Cárdenas habla continuamente de ella, ahora Pablo Montoya, que no hablaba antes, los casos perdidos se ha convertido en algo capital en cuanto a recuperación de los libros. Tú con el Popol Vuh
Fernanda, lo que hace esa recuperación de tradiciones que en principio se pensaban pues más relacionadas con la espiritualidad o ya en muchos casos obsoletas. Bueno, Jens, tú la has estudiado muy bien a través de Tierras en Trance, hasta qué punto esa novela indigenista es importante. Vuestra relación con la tradición literaria y cómo se recuperan aquellos textos que ofrecían un punto de vista diferente y que tiene que ver con estas territorialidades diferentes, con estas zonas de sacrificio. Todavía no me ha dado tiempo de hablar de los espacios abandonados o las zonas de sacrificio, con estos mundos otros, con estas temporalidades o lentas o delirantes y alucinadas. Sí. Pensemos en la tradición literaria y cómo a cada uno le funciona. Tú empezaste con la vorágine, pero a ti los pasos perdidos también te puede, ¿eh? No, bueno, en general, y es básicamente, yo enseño literatura latinoamericana todos los semestres, y hay textos que creo que de tanto haber enseñado están en el fondo, incluso aunque no quiera, estoy reescribiendo alguna versión de La Invención de Morel, por decirlo. Entonces, para mí casi como una pregunta básica, siempre que me aparece un tema, siempre digo, por suerte, alguien ha tenido que haber escrito sobre esto muy bien, mejor, antes. Entonces, la primera cosa es para mí siempre armar un archivo, una genealogía de textos que podrían servir. Entonces, y muchas veces al revés, ¿no? Si voy a dar un curso sobre paisaje y naturaleza en América Latina, eso quizás podría inspirarme a la investigación para ese curso, podría inspirarme a escribir alguna ficción, pero a veces es al revés, ¿no? Cuando hace como 15 años, yo había estado varias veces en la selva, pero muy de pasada, hasta que hace 15 años fui a quedarme un tiempo en esta frontera con Brasil. Y quería escribir, de hecho, desde el principio me impactó tanto que quería escribir un libro de no ficción sobre lo que estaba pasando ahí con cuestiones de la minería ilegal, la deforestación y todo eso. Pero pues siempre terminaba inventando cosas, no terminaba de quedarse con un texto de no ficción. Ahí comencé a leer libros, o sea, sobre todo tradición latinoamericana, sobre novelas de la selva, pues una tradición importantísima, ¿no? Y ahí, claro, entras desde la Casa Verde o Los Pasos Perdidos a La Vorágine, y ahora con esta idea de ver qué se puede aprender de estos libros y si se va a narrar hoy la selva, ¿qué sería lo diferente? ¿Qué es lo que se podría añadir a esa acumulación de textos que existe? Todo para mí, la tradición es central, yo diría, casi como que casi que no hay, por más que escriba de una cosa más hipercontemporánea, inmediatamente mi conclusión va a ser de ir a armar una genealogía de textos antes de escribir ese texto. Pero incluso con una novela también, o sea, tú vas a escribir una novela y ves o intentas leer todo lo que se ha hecho en ficción sobre ese tema también, ¿o no? Sí. Te lo digo porque yo hago todo lo contrario. No, pues a veces, por ejemplo, la suerte es que no hay mucho. Por ejemplo, hace 10 años leí Tú la oscuridad de Mayra Montero y me encantó la idea de que es una novela sobre la extinción de una especie de las ranas ahí en Haití. Y decía, voy a dar un curso sobre la extinción de las especies en América Latina. Y me di cuenta que no había mucha literatura sobre extinción de especies en literatura latinoamericana, ¿no? Por ejemplo. Y ahora entonces estoy escribiendo una novela sobre la extinción de las especies ahora, pero creo que fue porque quedó ahí una cosa. Y por suerte no hay muchos textos. Digo, está Mayra Montero, hay un par más, pero no hay muchos textos. Entonces, pero sí supongo que es mi formación pedagógica. La peste. Es una genealogía de la peste, ¿no? En los días de la peste, ¿no? Claro, sí, ahí es una genealogía muy interesante. Sí, yo también hago eso, en realidad eso es el momento para mí más emocionante, de hecho. Cuando estoy escribiendo, estoy dialogando también con con ese universo de almas afines que voy encontrando. Cuando estaba escribiendo Mugre Rosa, además de cosas
como la peste. Como hay amigos que siempre más o menos saben, no tienen ni idea de qué va porque por cábala no puedes hablar de lo que está escribiendo, pero en realidad, si más o menos tienen una idea vaga, entonces te tienen ideas y todo lo que tuviera que ver con la niebla, por ejemplo, me lo recomendaban. Entonces yo leí muchas cosas que tenían que ver con la niebla, pero cosas que no eran distópicas para nada, como Limonero Real, ¿no? Qué maravilloso cómo escribe la niebla. Y con El Monte de las Furias también, yo sumaría a La Vorágine y a Horacio Quiroga, Sara Gallardo. Claro, ese Guas. Ese Guas. Sí, ese Guas es. Y porque ahí lo maravilloso es también ella cómo rompe todo el tiempo con lo que hace con el lenguaje, ¿no? Entonces, lo que hace para construir esa habla del Linneo Mataco y es fundamental. Pero después cosas como La Piedra Imán de Jaime Sáenz, poeta boliviano, u otras cosas, Eyelson, por ejemplo, que tiene como un periodo de su poesía tipo mística, y también algunas cosas, algunos textos místicos, porque yo también al principio, cuando empiezo a escribir la relación de esta mujer con la montaña, incluso quería jugar con esa ambigüedad. Está delirando, está delirando, está enloqueciendo, ¿no? Porque también la tildan de la loca, la rara, ¿no? Entonces siempre está en esa posibilidad de que todo esto se lo está inventando, o la novela tiene el otro lado, el reverso fantástico, y todo esto está pasando, ¿no? Y entonces la novela podría leerse como realista, delirio místico de esta mujer, o como lo otro, y esto sí de verdad está pasando, ¿no? Pero sí. Sí, sería un tour de force, porque pasaste de ser urbanita a la montaña. Eso es increíble, a la tradición andina. Bueno, es realmente impresionante lo de la montaña. Ahí están los desafíos que para mí es la diversión de escribir, como de salirte completamente de tu espacio de confort y decir, esto puede ser un gran fracaso, o ser un fracaso estrepitoso. Te funcionó. Claro. Bueno, a ver, yo en mi caso, siento ser de nuevo el Grinch de la academia, pero hago todo lo contrario, porque, a ver, debo tener algún temor así de ser demasiado influido o así. Por supuesto, a ver, yo no he sido un gran lector de ciencia ficción, tampoco es que yo sea un escritor focalizado en eso, sino que me ha salido una novela de ciencia ficción, pero la siguiente, cuando lo he o no la anterior. Por supuesto, he leído a Edmundo, o yo sé, conozco, he leído a Vicente, he leído a mucha gente, pero si estoy escribiendo sobre un tema, intento no leer nada de ficción sobre ese tema, a lo mejor por eso, por no influirme o por no sentir que ya está escrito lo que yo quiero escribir, y entonces que se me agoten las fuerzas y decir, pues ya no tengo ganas de escribirlo. Por supuesto no caigo en el adanismo de creer que yo voy a inventar algo, está todo inventadísimo, lo sé, pero a lo mejor esas cosas que yo quiero, esas problemáticas o eso que yo quiero tratar, o pues a lo mejor se me quita un poco la cara. Entonces, pues, mientras yo estaba escribiendo mi novela, pues recuerdo que salió alguna novela de Carrión, y tal, sobre inteligencia artificial, y yo procuré no leerlas. Por supuesto, cuando tengo ya mi novela hecha, sí que las leo. A ver si estoy haciendo el imbécil y ya alguien lo ha hecho mucho mejor que yo. Pero en ese momento sí que trato de no... Pero bueno, creo perfectamente y rotundamente la tradición, ¿no? Y en esa frase de Eugenio II de todo lo que no es tradición es plagio, así que prefiero ser tradicionalista que plagiario. Y por supuesto pues he leído, yo qué sé, mucha gente, pero no soy un grandísimo lector. A lo mejor cuando escribí mi novela Este es el núcleo sí que tenía presente más el cine y películas como Her, como Blade Runner, como Ex Machina, como algunas de Nolan. Lo que sí hago cuando escribo es leer un montón de autores y autores
que me puedan servir para la forma. Y si tengo una determinada dudas sobre la estructura, sobre el narrador, sobre el punto de vista, sobre la atmósfera o así, sí que leo un montón. Pues entonces leí, para esa novela sí que he leído a los típicos. Y bueno, me gustaba mucho De Lilo, Welbeck o Virginie de Pan o Despentes o Duras o esa gente sí, porque es verdad que todos miramos y hay una tradición detrás que quieres seguir y sobre todo tienes un problema con la voz o con algo y cómo leche ha hecho esto de otra gente, ¿no? Pero intento, ya digo, no seguir lo que, o no intento dejarme influir por lo que la gente está haciendo, aunque a lo mejor debería, ¿no? Ahora es el turno de quienes están acá, lo siento, he sido muy extractiva con ellos. ¿Quieren preguntar? Se queda la cosificación de los cuerpos, la memoria, se me quedó todo ahí. A ver, toda la cabeza. Quería pensar una mesa, quería preguntar una cosilla a la mesa, así a los tres en general, porque hay una pregunta que llevo rumiando desde esta mañana, que se habla mucho de la agencia del medio ambiente, ¿no? Y como vivimos también una cultura logocéntrica, neoliberal, capitalista, pragmática, que no entiende la agencia de la propia naturaleza como si sucede pues en algunas culturas hispanoamericanas. Entonces, ya que en esta mesa se ha hablado de la agencia, no de las plantas, montañas, etcétera, yo me pregunto lo mismo con el objeto literario. Es decir, si a la hora de trabajar vuestras obras pensáis en que la literatura pueda tener su propia autonomía, es decir, que el poema, novela, yo escribo teatro, también hago dirección escénica, entonces yo una cosa que utilizo bastante es interrogar a ese objeto abstracto al que, ¿cómo decirlo?, como que quiero descifrar, ¿no? Y preguntar un poco qué quiere la historia, qué desenlace pide, qué personajes pide. Y de alguna forma, dotarle de agencia a la pieza literaria a mí me sirve como recurso creativo. Y yo me pregunto también si las piezas artísticas, desde Occidente, les damos un concepto, digamos, de artefacto, como si fuera un objeto cotidiano, un objeto normal, sin voluntad, sin agencia. Sé que es una pregunta que puede sonar como muy abstracta, porque se escapa mucho del logocentrismo o al menos de la cultura hegemónica. Pero como también aquí estamos hablando de desplazamientos de culturas hegemónicas, también me parece como un espacio oportuno para compartir esta inquietud. A ver, yo soy levereriana de nacimiento, no de nacimiento, pero desde muy joven. Entonces, tengo un vínculo con la escritura muy desde el inconsciente y muy desde... no me cuestiono, o sea, me siento cómoda en el lugar del misterio, ¿no? Entonces yo no planifico, no tengo idea, no hago escaletas. Yo empiezo a escribir con una idea muy vaga, que es como una sensación, pero no sé exactamente ni de qué va la novela, hasta empiezo a escribir, después en algún punto sí sé, no es que voy ciega hasta el final, no. Pero un poco por esa formación y esa cercanía con Mario Lebrero, yo no sé si siento, no me siento particularmente nerviosa por el no saber y por dejar que expresiones misteriosas, inconscientes o como me quieras llamar, me vayan guiando en la escritura, ¿no? Entonces, en ese sentido, tengo una suerte y al mismo tiempo una desgracia, ¿no? Porque yo empiezo una novela y no sé si algún día la voy a terminar, justamente por eso, porque la idea de que cuando escribís así, puede pasar que eso te pueda llevar no sabes a dónde te va a llevar, ¿no? Entonces también, por un lado, se siente como una desgracia, porque creo que lo que se pueda sentir como una desgracia es que
que no hay ninguna capacidad, o sea, que el proceso puede ser lento. Y eso, esto no es un buen momento para ser lento en tu productividad. Pero el proceso puede ser muy lento. Yo no sé cuántos años me puede llevar porque a veces yo lo que hago es esperar. Y ese esperar no sé cuánto tiempo va a ser hasta que hay una luz que se me aparece, no sé cuándo estoy caminando, lavando el plato, no sé. ¿No? Entonces, eso hace que mi proceso sea más lento y que me digan, son lentas. Pero he aprendido a navegar esa incertidumbre. ¿Tenemos? No, bueno, yo más lo que podría añadir no es más que decir de autonomía del texto o agencia del texto. Yo creo que tiene que ver con que tú como que estás trabajando, que tú también como lector de tu propio texto, más allá de lo que digan después los críticos o los lectores, entonces simplemente tienes que creerte lo que estás escribiendo. Lo digo de una manera muy básica. Por ejemplo, esta novela La mirada de las plantas, el personaje principal es una mala persona, ¿ya? Y en todo el arco narrativo yo decía, pues casi como es una novela también que es como una educación sentimental, el personaje tiene que aprender algo. Tenía eso como casi como una fijación. Y cuando escribía ese final con un personaje aprendiendo algo, simplemente no me lo creía, ¿no? Entonces ahí el texto me pedía otra cosa y yo me enterqué y escribí varios finales, pero nunca, hasta que al final dije, ¿y qué si es que el personaje no ha aprendido nada? Y ahí se solucionó la novela. Bueno, no tengo mucho más que añadir a eso. En mi caso, también la agencia de la obra y la autonomía de la obra en muchos casos es total. Sí planifico un poco, pero como dice Edmundo de vez en cuando, pues también la obra o la novela manda. Y en mi caso también tardé como 7 años en escribirla, o 8, porque me metí también yo fui muy terco, en una estructura todavía más compleja de la que ya tiene y seguía, pero la novela creo que iba diciéndome todo el tiempo, esta no puede ser la estructura, pero yo seguía corrigiendo y dándosela a lectores para decir, tú lo entiendes, y la gente me animaba, la novela está muy bien, pero no se comprende del todo. Hasta que al final llegó un momento en que dije, bueno, pues no tiene que ser esa estructura, porque no la hago la que, digamos, la novela me está pidiendo? Y en ese momento también se solucionó y al final fue bien. Así que yo creo que esa era, en mi caso, la agencia total de la obra. Yo sé que hay prisa, lo siento. Luego en la cerveza, ya va a ser la ocasión de seguir hablando y demás. Entonces yo tengo que cerrar y solo puedo decir gracias a ustedes por la atención, gracias a Jesús por el regalazo de haberlos escuchado. Gracias por el